Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y una vez vistos estos dones, algunos creen ver en los siguientes versículos una serie de mandamientos que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, da a todos los creyentes que, renovando el entendimiento, ahora comprenden cuál es la dimensión de vida que deben desplegar hacia el Padre, hacia el Señor Jesús, hacia el Espíritu Santo, con ellos mismos y desde luego con el prójimo. Creen ver unos 25 o 26, usted váyalos enumerando. En el versículo 9 se nos habla de que el amor sea sin fingimiento. Asunto que ya vimos citando diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras, porque recuerde, siempre, en la medida de lo posible, la mejor forma de ilustrar las Sagradas Escrituras es con las mismas Sagradas Escrituras. El número 2 sería que él dice, aborreced lo malo. Y entonces entendimos que no es el amor una veleta o algo endeble. Nosotros vemos el ágape como un arma con la cual Dios nos permite hacerle frente a esta vida terrenal que es tan seca, tan árida, que no da sino espinos y abrojos. Entonces, ¿qué mejor que el amor o el ágape que Padre, Hijo y Espíritu Santo se profesan y que nos han entregado a manera de don para que todos aquellos que hemos nacido de nuevo, pues transitemos en este peregrinar? Y como ya vimos, aún en la eternidad, el amor permanecerá, ese ágape. Entonces, en segundo lugar, nos dice que aborrezcamos lo malo. Agapar como Dios agapa, vimos, implica aborrecer, odiar, detestar y considerar abominable todo lo que Dios detesta. No es un amor amañado, no es un amor débil que cohabita con el mal o lo tolera. Por el contrario, es un amor intenso, férreo, fuerte, que no negocia con las tinieblas. Entonces, ese aborrecer lo malo es evitar todo lo que se opone a Dios, como lo hizo Jesús, nuestro Señor. Y ahora nos dice, en tercer lugar, seguid lo bueno. ¿Por qué? Porque así como el ágape no tolera el mal en ninguna de sus manifestaciones, acepta todo lo bueno, agradable y perfecto en todas sus manifestaciones. Pero yo debo propugnar por seguirlo. No es que uno por inercia se vaya yendo hacia la bondad. No, es que la nueva naturaleza me capacita para amar sin fingimiento, para aborrecer lo malo y para poder seguir lo bueno en todas las áreas. En el versículo 10 retoma nuevamente el amor. Entonces podríamos decir que en cuarto lugar Pablo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Debo recordarte que este ágape es exclusivo, que pertenece a Dios y a los hijos de Dios, a Dios y a su familia, o sea, a los nacidos de nuevo. Nosotros estamos unidos en ese ágape eterno con Dios. Ese afecto, entonces, cuando me habla de fraternal, es porque es un amor entrañable. No es algo impostado, no es algo superfluo, es algo interno, gloria a Dios por eso. Y además, el amaos los unos a los otros con amor fraternal me habla de una constancia
en hacerlo. No es que un día agape y al otro día no, un día agapo más o menos, al otro día solo el 10%, para nada. Y no solamente constante, sino duradero, en lo eterno. Recuerden, el ágape es eterno. Por eso el énfasis del apóstol: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en quinto lugar, entonces nos dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí hay algo muy duro, porque a veces hablamos de los demás con unas reservas o haciendo énfasis en la parte negativa de sus conductas. No, aquí cuando dice prefiriéndonos los unos a los otros, es la forma de expresarnos de los demás a la que el apóstol está haciendo referencia. Y de expresarnos y de sentir con respecto a los hermanos. Me está invitando a hacerles un reconocimiento por todas aquellas virtudes que Dios sí ha depositado en ellos. Y nos convertimos en algo así como sus voceros en esas cualidades y dones que Dios les ha dado. En otras palabras, pues, solo debemos abrir la boca para hablar bien de los demás. Fuerte. Eso significa: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En el versículo 11 hay una sexta cosa: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Sí, el creyente debe ser una persona que siempre debe estar lista, dispuesta, a la orden. No debe ser una persona floja. Ahora, lista, dispuesta y diligente, ¿para qué? Para servir a Dios en todo momento y a su pueblo, o sea, a sus hermanos en Cristo. Sí. Esto me lleva a un proverbio interesante que está allá en el capítulo 6, y del versículo 6 en adelante dice el libro de Proverbios: perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga, mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento. Guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice: necesito una siesta, me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se lo hubiera llevado todo. Con esto, Pablo deja por fuera a los hermanos Celio, aquellos que no se mueven. Por eso dice: en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, y agrega: en lo que requiere diligencia, no perezosos. En séptimo lugar, habla de ser fervientes en espíritu. Nos llama a cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. Mire, la salvación es gratis. No porque sea barata, sino porque no hay con qué pagarla. Eso sí, nuestra salvación y redención descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el crecimiento, si no es por ósmosis, nosotros nos toca colocar de nuestra parte para renovar entendimiento y salir de la etapa de niñez para proseguir a ser personas maduras en la fe. Hay varias formas de uno permanecer niño o inmaduro en los caminos del Señor. La primera la muestra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, en donde le señala a los hermanos de Corinto que habiendo divisiones entre ellos, porque unos decían que unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo, entonces Pablo, con esa muestra de inmadurez, no les pudo hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque no eran capaces de digerir
un alimento más sólido. Esa sería la primera forma de ser inmaduro. La segunda la encontramos en los versículos finales del capítulo 5 y a principios del capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Allí el escritor a los Hebreos me habla de otra clase de inmadurez, y es la de aquellos que permanecen simplemente hablando de 6 cositas en lo que este escritor llama los rudimentos del Evangelio, los rudimentos de Cristo. Vaya, léalos y verá. Entonces, cuando Pablo me dice acá en el versículo 11, parte C del capítulo 12 de Romanos, que sea ferviente en el Espíritu, me está invitando a que sea diligente, me está mandando a que la relación que tengo con el Espíritu Santo es algo que debo cultivar a través de la intimidad con Él. Es estar lleno constantemente de su presencia, con fervor. Fervor es pasión, dedicación, constancia. Recordando que de hecho somos su templo, así, literal. Entonces es una invitación a que cultivemos la vida en el Espíritu, que además es nuestra única posición segura en este caminar con Dios. También dice en octavo lugar, sirviendo al Señor. Interesante. Él la separa, mi servicio al Espíritu Santo, y ahora me dice sirviendo al Señor. ¿Qué es servir al Señor? Hombre, en lo que pienso, en lo que hago, en mi comportamiento en lo temporal, en mi perspectiva en cuanto a lo eterno, cuando me estén viendo y cuando no me estén viendo. Mejor dicho, nosotros estamos sirviendo al Señor 24/7, todos los días de nuestro peregrinar hasta encontrarnos eternamente con Él. En noveno lugar, dice, gozosos en la esperanza. Ya sabemos que el gozo también es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Recuerden que allá en Gálatas se nos dice cuáles son esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En este caso, el apóstol me dice que debo ser gozoso en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En la de la resurrección, en la de la salvación definitiva, porque recuerden que el Señor no nos va a dejar aquí tirados. No, resucitaremos a aquellos que hayamos muerto al momento de su regreso, o seremos transformados a aquellos que al momento de él regresar estemos vivos, para reunirnos eternamente con Él. Entonces, cuando dice gozosos en la esperanza, me está indicando que en esto, independientemente de cuál sea nuestra situación temporal, debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque este encuentro final con nuestro Señor es inamovible de parte de Él. Él retornará. Punto. Y además, la resurrección, la vida eterna y la salvación de nuestras almas es lo que se nos ha concedido al haber creído por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. En décimo lugar, el apóstol dice, sean sufridos en la tribulación. Ya sabemos, pero lo podemos repasar, porque en esta misma carta a los Romanos lo vimos, que los sufrimientos para el creyente no son motivo de destrucción. Por el contrario, los sufrimientos nos ayudan. Los sufrimientos generan o producen de manera interesante crecimiento en aquellos que de Cristo somos. Aquí no estamos en el ser humano que sufre por sufrir. Sufridos en la tribulación implica tener paciencia, porque al estar moldeando el Espíritu Santo nuestro carácter para llevarnos a la estatura de Cristo, entonces las tribulaciones nos benefician, nos fortalecen. Esto que estoy diciendo ya sabemos que es una locura para el que no cree, pero para nosotros es real, porque nos ejercita en la fortaleza y en la perseverancia para llevar una vida disciplinada. Y aún tener gozo en medio de la tribulación nos conduce a ser fuertes en Cristo Jesús. Sí, sufridos en la tribulación. En un décimo lugar, me dice que debo ser constante en la oración.
Qué tremendo esto. No podemos dejar que el día a día nos absorba sin acudir al trono de Dios para buscar de Él oportuno socorro en todo. Es como respirar, que respiramos en todo tiempo y en todo lugar. Así es el orar para el creyente, en todo tiempo y en todo lugar. El apóstol Pablo en varias de sus cartas lo enfatiza. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Claro, el apóstol nos está enseñando que a través de la oración intercesora, él vencía toda clase de resistencia para poderse encontrar con aquellos discípulos amados de Tesalónica. En la misma carta a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 17, lo dice en 3 palabras: orad sin cesar. O sea, de manera constante. Duodécimo, dice el apóstol, compartiendo para las necesidades de los santos. ¡Ah! ¡Qué deleite esta parte! ¡Qué gozo! Bien dijo el apóstol que el Señor Jesús en alguna ocasión le dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Eso está en el 20:35 de Hechos. Pero leamos algunos pasajes en donde los creyentes hacen vivo este mandato. Hechos capítulo 2, versículo 44 en adelante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En Romanos capítulo 15, más adelante, versículo 25, dice allí el apóstol: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Qué bonito el apóstol llama el ofrendar como un fruto que los creyentes dan. Me gusta eso. En Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, compartiendo para las necesidades de los santos. 13, practicando la hospitalidad. Qué interesante, la hospitalidad. Más ejemplos de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús lo señaló en Mateo capítulo 25, versículo 35. Él allí dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Ve, aquí viene la hospitalidad. Fui forastero y me recogisteis. Y uno al que recoge, lo viste y le da comidita y bebidita. ¿Dónde más? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Lo coloca como algo de exigencia para un líder. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entre otras muchas cosas, dice hospedador. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, este escritor es contundente. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 9, da una recomendación clave para el que hospeda. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No sea pues que apenas salga la visita, a rajarse dijo: no, señor.
14. Bendecid a los que os persiguen. Esto eleva el ágape a otro nivel. Podríamos llamarlo ágape sin condiciones. Lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 44. Miren pues, está hablando el Señor Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendecid a los que os persiguen. Y enfatiza, bendecid y no maldigáis. No se nos deja opción. Es que los cristianos no tenemos opciones, solo dirección de parte de Dios en lo que hay que hacer. A mí me parece que está out, pues, un cristiano que diga, pero es que yo pienso que, Señor, a mí me parecería mejor que, es mañé, esa es una conducta no buena. Entonces, ¿por qué se nos enfatiza en esto? El apóstol Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 21. Miren qué importante esto. Pues para esto fuisteis llamados, y miren el ejemplo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él se incluye. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así es. 15. Gozaos con los que se gozan. Este está bueno. Un pensador cristiano de nombre Crisóstomo, he ahí un buen nombre para aquellas que están esperando bebé, dijo, y lo quiero citar literal, se requiere más gracia para regocijarnos con los que se gozan que para llorar con los que sufren. Nuestra propia naturaleza nos capacita para llorar con otro ser humano que ha sufrido una calamidad, pero gozarnos con otra persona por su buena fortuna demanda el amor divino. De modo que no solo nos mantenemos libres de la envidia, sino también sentimos gusto y satisfacción con la persona que está siendo estimada. Por eso dice, gozaos con los que se gozan. Pero también en 16º lugar dice, llorad con los que lloran. Podríamos pensar que esta es una ampliación del Sermón del Monte, como lo dijimos hace unos minutos, y además una aplicación de lo visto en los dones funcionales que ya tratamos en este capítulo. Llorad con los que lloran. 17º, dice, unánimes entre vosotros. ¿A qué se refiere? Citemos a otro pensador. Gifford dice que cada uno de ustedes entre a tal grado en los sentimientos y en los deseos del otro que pueda ser una misma mente con él. Eso se llama unanimidad. Unanimidad. Porque yo puedo estar junto a otra persona, pero no unánime con esa persona. Entonces, el apóstol nos llama a tener unanimidad, o como dice Gifford, ser de una sola mente con el otro creyente. Así es, unánimes entre vosotros, me dice el apóstol.
También dice, en 18º lugar, no altivos. Ahí está. ¿Qué es no altivo, John? Sin soberbia, sin orgullo, sin egolatría. Eso es ser no altivo. 19º, sino asociándoos con los humildes. Esta está buena, oiga. Estamos invitados a compartir con aquellos que el mundo y los soberbios consideran gente común y corriente. A que nos asociemos con aquellos que no pueden retribuirnos lo que les demos o lo que les enseñamos. Asociarnos con aquellos que no son tenidos en cuenta por el sistema humano caído y por la soberbia del hombre sin nuevo nacimiento. Vea, en otras palabras, estamos llamados a asociarnos con las personas que el Señor Jesús se asoció. Por eso dice, sino asociándoos con los humildes. 20, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay un proverbio, el 3:7, que dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Es como cuando uno mismo se recomienda a uno mismo porque no sabe sino hablar de uno mismo. Así, en cambio, dice allí el proverbista, teme al Señor y aléjate del mal. Ser sabio en la propia opinión está mal delante de Dios. Que sean otros los que te alaben, dice otro proverbio allá en aquel precioso libro que recomiendo, Proverbios. 21, no paguéis a nadie mal por mal. Y aquí la cosa se extiende. Está refiriéndose a no hacerlo con cristianos y con no cristianos. Me está recordando que el carácter del cristiano es como el de Cristo, es decir, a toda prueba. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal. 22, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es ser ejemplo para todos los seres humanos. Es abstenerme de los comportamientos carnales que puedan llegar a hacer que los otros hablen mal del camino que ha abrazado siguiendo a Cristo Jesús. Es que somos unos embajadores de un reino, del reino de Dios. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 23, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ojo acá, me está instando a que debo hacer todo lo necesario de mi parte. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es algo más que una relación zen. Aquí me está hablando de una relación de armonía con la gente que nos rodea, pero con los parámetros de las Sagradas Escrituras. Debo evitar peleas con la gente. Debo evitar encontrones con el prójimo. Y si se llegan a presentar, porque son inevitables, nuestra actitud debe inclinarse instantáneamente a perdonar si fuimos ofendidos o a solicitar que nos perdonen si fuimos los ofensores. John, y entonces, pero es que eso no queda ahí, porque esto incluye que un creyente maduro que haga esto es porque sabe que Dios va a retribuir en cada situación a los que intervengan en ella. Por eso me dice en 24 lugar, no os venguéis vosotros mismos. Es que no nos corresponde hacer el papel de jueces. Esa parte es netamente de Dios. Es que nosotros tenemos quien nos defienda. Gloria al Señor. No os venguéis vosotros mismos. Y refuerza diciendo, amados míos. Él nos recuerda que el ágape que Pablo dispensa a los romanos es indudable, es palpable, es un ágape constante. Y eso nos debe regir también a nosotros. Por eso dice, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. O sea, abra el espacio a Dios para que intervenga.
Ese espacio de juzgar a Dios le pertenece. Bien dice Santiago por allá en su carta que cuando nosotros nos ponemos en esta situación, estamos ocupando el lugar que no nos corresponde. Dios es el que castiga y Dios es el que recompensa. Aunque estas cosas son claras, el apóstol no las está diciendo de él mismo, porque él dice, porque escrito está. Es que ni en los casos simples como los de estas recomendaciones, Pablo deja de lado el sustento bíblico para hacerlas. ¿Y qué es lo que está escrito? Dice, mía es la venganza, es solo de Dios y nada más que de Dios. Yo pagaré. Él me está diciendo que Él retribuirá, dice el Señor. Hay en Deuteronomio 32:35, que a propósito es la base que tomó un predicador de todos los tiempos llamado Jonathan Edwards, cuando predicó un sermón que llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Dice este versículo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Fuerte, fuerte. 25, Pablo ahora nos dice, así que, pues, de acuerdo con todo lo anterior, es lo que está diciendo. Si tu enemigo tuviere hambre, porque puede pasar que lo encontremos en esas condiciones, ¿qué debo hacer? Darle de comer. Esa es nuestra obligación. Esto sí me corresponde hacer con mis enemigos. ¡Qué tremendo! No es decirle, vio, tarde o temprano le iba a pasar eso y caerle encima. No, señor. Entonces, ¿a qué carácter estaríamos acudiendo? Válgame Dios. Si tuviere sed, porque puede pasar, dice la Escritura, dale de beber. Esa sí es nuestra obligación. Y tiene que ser bien servidito, no lo que le sobre, no las cosas podridas, ni las bebidas vinagres. No, para nada. Como si fuera para usted. Y entonces dice el apóstol, pues haciendo esto, porque a propósito quiero recordarte que estas son conductas de reino, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. A ver, un momentico. Ascuas de fuego, entendámoslo acá como que son testimonios que uno le va dando a ese enemigo y entonces lo llevarán a reflexionar. Por eso dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No es que usted lo vaya a freír, pues, sino que lo llevarán a reflexionar. Algo así como lo que ocurrió con el apóstol Pablo cuando escuchó que de la boca de Esteban, cuando él estaba siendo testigo de su asesinato, no salía ninguna maldición contra aquellos que lo estaban matando, incluyendo a Pablo. En 26º lugar, y por aquí vamos terminando, el apóstol dice, no seas vencido de lo malo. Por eso te decía y te repito, el ágape es un arma que vence a las tinieblas. Si yo opero desde el ágape, no seré vencido jamás por lo malo, sino que, dice el apóstol, vence con el bien el mal. Así de sencillo. Yo enumeré esos mandamientos que son más que recomendaciones de parte del apóstol Pablo para los creyentes, pero tú también puedes hacer tu propia enumeración. Y lo importante es que nos demos cuenta que no podemos pasar corriendo por ningún pasaje de las Sagradas Escrituras y por eso nos hemos detenido versículo por versículo, vez tras vez, en este precioso capítulo que hemos devorado en esta segunda lectura de la carta a los Romanos. Después veremos cómo nos va en la tercera. Y de acuerdo con nuestra sana costumbre, vamos a leer el capítulo completo porque hemos particularizado tanto que a veces uno pierde el aspecto general. Allá voy. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amado Padre Celestial, qué banquete. A ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, qué banquete. A ti sea todo el honor. Amado Espíritu Santo, qué banquete. A ti sea toda la alabanza. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden, Cristo viene y ustedes me responden pronto.